Bueno, mil perdones y para colmo, esto del directo tiene algunas veces los inconvenientes de que no funciona, no se enciende la lucecica y por lo tanto vamos a dar por comienzo, pues sobre todo por el retraso que llevamos acumulado ya de media hora, que ruego disculpen de este retraso, en absoluto achacable ni al que el señor que tenga a mi siniestra ni el que tenga a mi diestra. En todo caso, yo creo que obedece un poco a ese afán por promocionar Arjona. A última hora ha venido una cámara de Canal Sur y yo creo que todos reconoceremos que, aparte de Canal 45, hombre, que la excelente labor que hace en la comarca, pues nos interesaba también el que se promocionase Arjona, no solo en la provincia de Jaén, sino también en Andalucía. Por lo tanto, vaya por delante que por esa, entiendo que buena causa, pues ha tenido lugar este retraso. Como quiera que llevamos, insisto, acumulado ese retraso, esa media hora, yo simplemente, y como yo aquí soy la persona menos importante, porque lo único que hacemos en el ayuntamiento es ser instrumento de, yo creo que hoy tenemos la suerte de tratar de hacer una apuesta de largo por uno de los personajes históricos más importantes que de alguna forma hemos sido capaces de redescubrir en los últimos años, ¿no? Y yo, dicho eso, casi prefiero callarme, porque personas bastante más doctas que yo, como es Juan Eslava y como es Manuel Cardeña, pues desde luego nos van a ilustrar. Me callo y don Juan. Bueno, ante todo, buenas noches y un abrazo a mis paisanos, algunos de los cuales estoy reconociendo y a otros no, porque he olvidado las gafas. En cualquier caso, un abrazo a todos. No quiero hacer tampoco una intervención muy larga, porque estoy observando que mi amigo Manolo tiene ahí un taco de folios intranquilizante y tendremos que irnos a dormir hoy. Bueno, y quisiera glosar evidentemente a nuestro conferenciante. Vosotros lo conocéis, no digo tan bien como yo, sino mejor que yo. ¿Ya? A ver. ¿Se siente? Oh. Maravilloso. Bien. Como ustedes saben, más de media Arjona anda en la emigración. Yo soy de esa media Arjona que está en la emigración, y además concretamente ahora en Barcelona aquello está plagado de arjoneros. Y otra media Arjona es evidentemente la que se quedó en el pueblo para que no se despoblara. A veces esa dicotomía, esa separación de un pueblo que está fuera y otro pueblo que se ha quedado dentro, ha separado a los amigos. El amigo más antiguo de mi infancia que recuerdo es precisamente Manolo, que está aquí presente, que es el que nos va a dar ahora la conferencia. Por lo tanto, tengo muchos recuerdos conectados con él. Nuestra amistad, debo decir que ha sido un poco como el Guadiana, porque yo me fui del pueblo muy joven y perdí el contacto con él. Después volví a recuperar muy casualmente ese contacto, porque él fue a Granada a estudiar filosofía y recaló en la peor pensión de Granada, que era precisamente donde estaba yo. Así que fuimos compañeros de pensión. ¿Tú te acuerdas de aquello? ¿Cómo se llamaba la pensión? Irreconocible. Hostal Las Liendres. Es broma. Se llamaba El Carmen, pero allí le llamamos Las Liendres. Allí recalamos y obviamente pues todos los jornaleros nos abrazamos y reanudamos nuestra amistad, que ya no ha cesado hasta ahora. ¿Se oye o se acopla un poco? Bueno, vamos a ver, me retiro un poco. Esa amistad que no ha cesado hasta ahora, y que también se basa en comunes intereses, es decir, en unos recuerdos comunes y en comunes intereses. Los recuerdos comunes evidentemente aluden a nuestra formación, que empezó con las monjitas del Santo Ángel, digo monjitas de un modo cariñoso, la hermana Valle, que yo fui un alumno, él era un alumno, francamente, no solo la buena persona que ustedes conocen, sino un alumno, yo lo recuerdo, dócil y buena gente, que no decía una palabra más alta que otra. Yo, al parecer, no fui tan buen alumno. De hecho, mi madre se empeñaba, era muy católica, en que tenía que estar con las monjas, porque eso era la educación que yo debía recibir. Hasta que en una ocasión mi padre le dijo: mira, sé que las monjas no le están enseñando nada al niño. El niño tenía ya 4 años lo menos y llevaba con las monjas desde la edad de la guardería.
Mi madre, sí, le están enseñando. Entonces dijo, vamos a hacer una prueba. A ver si el niño se sabe el Padre Nuestro. Y mi madre no se lo va a saber. A ver, niño, di el Padre Nuestro. Y como no supe decir el Padre Nuestro, me cambiaron a la escuela del bombo. Así que también Manolo pasó a la escuela del bombo, me imagino que no por no saberse el Padre Nuestro, sino por otros motivos, ¿no? Y allí fui más feliz. Y aquí convendría que hiciéramos un recuerdo. Desgraciadamente no está aquí una de las personas a las que yo más le agradezco en el mundo, que es a don Julio, mi maestro, que es tu tío. No está aquí, pero a mí me gustaría enviarle en el recuerdo un abrazo, porque fue el que realmente me enseñó no solo el Padre Nuestro, sino que me enseñó a leer y me enseñó a escribir. Y me enseñó a leer el Quijote. De ahí, no sé si antes o después, pasamos a la escuela del Santo Ángel. Antes. El Santo Ángel antes. En la escuela del Santo Ángel, donde yo te recuerdo participando en una carrera alrededor del edificio y bajo la lluvia. Una lluvia muy tupida alrededor del edificio, a la cual achaco el hecho de que seamos calvos. Bueno, pues esos son nuestros recuerdos comunes, y después ha habido muchos encuentros por el mero hecho de que tenemos gustos muy parecidos. Los dos estamos enamorados de Arjona, yo desde el exilio y él en presencia. Obviamente él ha trabajado mucho más porque no ha dejado nunca de estar aquí, y de algún modo ha sido mi informador y mi correa de transmisión, que me ha mantenido siempre en contacto con Arjona. Así es que por eso yo le estoy francamente y eternamente agradecido. Cuando he requerido un papel de Arjona, o una foto de Arjona, o una revista antigua, la revista de los Santos, que yo las colecciono rigurosamente, todo eso me lo ha suministrado Manolo. El material para mi próxima novela, que va a versar sobre Arjona en la época en que se descubren los santos, ese material lo tengo a media por Manolo y por mi mujer aquí presente, que es también arjonera del Pozo del Llano. Así es que digamos que ha gravitado de un modo muy importante Arjona en mi vida, y en esa gravitación ha estado siempre presente Manolo. Desde los tiempos en que nos iniciábamos en la literatura, muchos libros no había Arjona, obviamente, pero los dos leíamos y a veces intercambiábamos tebeos, que los alquilábamos, creo recordar, en el kiosco de Mariano y de Rosa. Y no había un ciclista que se llamaba Ibáñez también, que... Sí, claro, ese era también. Esa era su madre, Agustín Ibáñez. Mi recuerdo está mucho más desvanecido que los tuyos, pero bueno, en cualquier caso tenemos esos recuerdos. Después yo me he perdido una como el Guadiana, que ya saben ustedes que fluye y luego se entierra en la tierra y luego vuelve a surgir. Ha habido un paréntesis arjonero, digamos, en mi vida, en que yo estaba en el extranjero, estaba en otras partes, y me he perdido personajes importantes de Arjona como Álvarez Tendero, al que yo sé que se le tiene mucho cariño y que hizo una gran labor. Bueno, esa parte de Arjona yo me la he perdido. Pero en fin, en cualquier caso, Manolo también me tuvo en cuenta cuando Arjona celebró venturosamente sus 100 años de ciudadanía, y yo le agradecí mucho a Manolo y al Ayuntamiento que pensaran en mí para mantenerlo en el asunto, aunque decliné mantenerlo porque se da la circunstancia penosa de que yo soy republicano y nunca me mezclo con nada que tenga con la familia real. Pero en cualquier caso después me alegré porque hubo un mantenedor mejor que yo y mucho más de fuste y más importante, que fue Tuñón de Lara, al que Arjona también le debía, porque era un hombre que llevaba Arjona en el corazón, que estaba exiliado, universidad extranjera, etc. Pero también Arjona, a él le encantó, ya en su vejez, poder venir a Arjona y sentirse que estaba en su pueblo, así que yo me alegro también mucho de que las circunstancias fueran aquellas. En fin, vamos a centrarnos ahora en algo muy importante. Los pueblos son la memoria que los pueblos tienen. Un pueblo sin memoria es un pueblo que no tiene futuro. Durante un tiempo, Arjona, como muchos otros pueblos, no ha tenido memoria. Venturosamente, la generación actual de Arjona
está recuperando la memoria, y en eso tiene mucho que ver su cronista, el primer cronista que ha tenido, digamos, como tal, que ha sido precisamente nuestro amigo Manolo. Manolo, que está haciendo una labor espléndida, como ustedes saben, no solo en la crónica de Arjona, sino también en la preparación de publicaciones sobre Arjona, de investigación sobre Arjona, en el cuidado de sus archivos, etc. Y Manolo ahora nos va a hablar de un arjonero. Cuando uno empieza a desenterrar, del mismo modo que estamos desenterrando la Arjona ilustre, que tuvo un pasado romano, que tuvo un pasado musulmán, ahora venimos de inaugurar ya de un modo más formalmente el museo, donde tenemos el pasado de Arjona, el pasado remoto y el pasado reciente, que conviene que los escolares sepan lo que han trabajado sus abuelos y lo que han trabajado sus padres a través de la contemplación de esos aperos que hemos coleccionado allí. Pues del mismo modo también hay que recuperar las grandes figuras que Arjona tuvo en el pasado. Todos sabemos, o tenemos la memoria, de que tuvimos un duque de la Torre, que fue el prócer más importante quizá de una etapa del siglo XIX, que salió de aquí, una larga nómina de generales, que también parece que Arjona daba, por ser de secano, daba ilustres militares, pero ahora Manolo también nos va a descubrir que tuvimos uno de los padres de la Constitución de 1812, que es el inicio, es el primer bajido de nuestra democracia. Si hemos conseguido, a través de una historia tortuosa de 2 siglos, de guerras, de enfrentamientos, de gravísimos problemas, de crisis, hemos conseguido llegar hasta ahora, llevándonos bien y teniendo una existencia un tanto armoniosa y siendo una democracia, ha sido porque hubo entonces gente que puso esos fundamentos. Y entre ellos hubo precisamente un arjonero del que ya sin más dilación yo quiero decirle a Manolo que nos hable y que nos ilustre. Muchas gracias. Buenas noches. Reitero las disculpas que ha presentado el señor alcalde antes, pero en fin, circunstancias han impedido que estemos a la hora como debiéramos. Señor alcalde y señores concejales del excelentísimo Ayuntamiento de Arjona, estimados amigos, querido amigo Juan Eslava, muchas gracias por tu compañía, por encontrar hueco en tu agenda repleta de actividades y en tu esforzado trabajo por darnos a conocer cosas de la manera como tú lo haces. Muchas gracias también por encontrar acomodo entre tus amigos. Por eso es tan agradable de vez en cuando miro alguno de tus libros, encontrar la dedicatoria, esa que te has dicho, a Manolo Cardeña, mi más antiguo amigo en Arjona. Muchas gracias también por esas amables palabras que me han dedicado, que son fruto de esa veteranía de la que hablamos, mucho más que de la propia sinceridad del contenido de las palabras. Muchas gracias. Es verdad que no es la primera vez que nos vemos en sitios, en mesas parecidas, ¿no? En alguna ocasión novelando personajes, como en aquel Statio Orbis en el Instituto con motivo de su 25º aniversario, allá por el 96. Otras trayendo a colación personajes esenciales de nuestra vida cultural, como Don Basilio, sobre hechos, acontecimientos, retazos de su vida. O presentando al singular Masaru en su viaje didáctico y pausado por diferentes tierras de olivar, o acercándonos incluso a los perfiles más exactos de nuestra magnífica fortificación medieval, y en tantas otras oportunidades que nos has enriquecido con tu saber, dicho como ahora, que vaya papelón que me deja para hablar después de ti, siempre con gracia, con precisión, incluso con mucho arte, como dirían en algún sitio, del que más vale no hablar. Pero con todo, creo con cierta posibilidad de andar atinado que si de alguna de ellas permanece más asentada en el rincón de la memoria, la buscaremos por esos sitios que tú has ido andando, por las bancas del Santo Ángel, bajo la férrea custodia del Manavalle, o en los desventijados bancos del Bombo, donde allí, si te acuerdas, que tratábamos de recitar unas veces con mayor, otras veces con menor acierto, aquellas obligadas rimas tristes creadas por José María Gabriel y Galán, aquel poeta extremeño, maestro de escuela, y referente en su ideología con aquellos otros que trataban de deslustrar las mentes duras, molleras,
de los infantes que acudíamos por allí. Pues bien, allí andábamos a trancas y barrancas con el duro empeño de don Julio, al que antes te he referido, de que practicásemos una de las tres potencias del alma: memoria, inteligencia y voluntad, decía San Agustín. Pues bien, él trataba de reforzar la memoria. De las otras dos, él no se hacía responsable. De la inteligencia, porque ya viene dada, y porque la voluntad había que forjarla en la calle, sobre todo, y buena parte en la casa. Pues bien, él trataba de reforzar la memoria con técnicas adicionales, como el de mejorar la escritura, repitiendo una y otra vez aquellos poemas, aquella doctrina moral encerrada en la serie de quintillas de la Pedrada, si te acuerdas, cuando pasa el Nazareno, que nos desvelaba la justicia del sayón que le golpea su paso profesional ante sus ojos y la sorpresa del resto de los vecinos que le rodean. O aquel otro amargo poema que narraba la desdichada situación de un honrado labrador que, impotente, apela entre llantos a su desgracia infinita y admite ante el juez que le visita el embargo de todo, menos de la cama donde recientemente había fallecido su mujer. Pues bien, en esos poemas, plasmado todo en un lenguaje popular, con irregularidad métrica y trazas dialectales muy adecuado a nuestras mentalidades poco cultivadas en la norma académica. Pero claro, siempre había alguien que lo superaba, y estaba siempre, permanentemente, Paco Fernández López, que si no conseguía que nos estremeciéramos con el contenido de los textos, sí calentaba un día y otro también la envidia que nos mataba por su perfección en el tono, la seguridad en la precisión de los textos, y no nos quedaba más remedio que aplaudir al finalizar su actuación, que con más frecuencia de la que quisiéramos se nos mostraba, cuando los demás nos colocaban allí junto al balcón, en aquella mesa grande, en la principal, la del maestro, allí en aquel ángulo de lados irregulares, en la primera planta de la casa palacio del barón de Velasco, venida menos, primero como cuartel y luego mucho menos como colegio, después escuela graduada, que lleva el nombre rimbombante y patriótico de José Antonio. Pues bien, allí en la escuela, en los espacios para la historia, no había lugar más que para la retención de datos de aquellas magníficas enciclopedias graduadas, la Álvarez. Yo llegué a la de grado medio, que era reemplazando un poco peor que la extraordinaria de Rodríguez, que aquello sí que era la sabiduría popular, la sabiduría global, la sabiduría íntegra en 3 tomos. De manera que del siglo XVIII y XIX nos quedamos con la llegada de la terrible Revolución Francesa y con el glorioso general Castaño, que venció a los franceses. Y como muestra de ilustración, don Julio nos enseñaba un grueso volumen sobre sobre la batalla de Bailén, escrito por un afamado profesor en la provincia de Jaén, don Manuel Mozas Mesa. Pero claro, ni en la enciclopedia Álvarez, ni en la de Rodríguez, como tampoco en el citado volumen Bailén, estudio político y militar de la gloriosa jornada, de ese jiennense doctor en ciencias políticas, en ciencias históricas y Premio Nacional de Literatura en 1940, se hacía mención del ilustre arjonero que hoy nos ocupa, contemporáneo de esa gloriosa jornada. Breve, la más pequeña de todas, es la mención que de él aparece en el capítulo Hijos Ilustres de Arjona, en el manuscrito volumen 3 de los Anales de la ciudad de Arjona, escrito en los años 60 por nuestro querido don Basilio. Dice así: el señor don Francisco González, brigadier de caballería, natural de la villa de Arjona, fue el primer comandante de las partidas de guerrilleros alzadas el año 1810 en la serranía de Ronda contra la invasión francesa. En su casa, añade don Basilio, cita en la hoy plaza de José Antonio Primo de Rivera, hablamos del año 60, vivió muchos años el médico titular de Arjona, don Bartolomé Santofimia. Como ven ustedes, solo se hace referencia a su vida militar, espacio abundantemente ocupado por ilustres hijos de Arjona a lo largo de la historia, pero no hay ninguna mención a su paso por las Cortes Constitucionales. Incluso pareciera que su lugar de origen se dignificase por su ocupante posterior, el médico Santofimia, de apellido reconocido en nuestros anales. Pero lo cierto es que mereció más espacio en los libros de historia, y así se le ha reconocido con posterioridad y un mayor conocimiento para sus convecinos. Por eso fue grata la exposición de sus méritos en la conferencia que escuchamos el 10 de diciembre de
de 2010 dictada por Gabriel Montes de Oca, por entonces coordinador del Consorcio Gaditano para la conmemoración del segundo centenario de la Constitución de 1812. La llamó el brigadier y diputado duzzañista Francisco González Peinado, un arjonero en las Cortes de Cádiz. Y ahí se nos dio a conocer algunos datos muy interesantes de su personalidad militar y política. Y es que investigadores e historiadores de poblaciones de la Serranía de Ronda han reconocido su extraordinaria importancia en la lucha contra las tropas francesas tras la invasión napoleónica. Hay que destacar el trabajo publicado en el número 1 de Elucidario, Boletín de Seminario Biobibliográfico Manuel Caballero Benzalá, por Salvador Martín de Molina, consejero del IEG y vicesecretario de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, natural de Gaucín, en la Serranía de Ronda, a partir de una bibliografía contenida principalmente en los manifiestos, representaciones y expedientes de quienes vivieron de cerca la guerra de guerrillas que durante los años 1810 al 12 tuvo lugar en la Serranía de Ronda. De ahí que en esta intervención, que a manera de modesto homenaje se le puede brindar por sus paisanos como epílogo local de los actos conmemorativos del bicentenario de la publicación de la Constitución de 1812, ya cerrados en Cádiz hace unos días institucionalmente, tratemos a continuación de dar algunas pinceladas para situar a nuestro personaje, homenajeado igualmente por la Corporación Municipal de Arjonilla este pasado fin de semana, en su momento, y en esta Arjona que le vio nacer. ¿Cómo era la Arjona en el momento histórico en que nace el niño Francisco González Peinado? Pues estamos en el siglo XVIII, el siglo de las luces, la época de la Ilustración, que con sus ideas del predominio de la razón para conseguir el progreso y la felicidad de los hombres conecta perfectamente con el objetivo reformista de los monarcas. En España reina Carlos III. Lo hace desde 1759 y lo hará hasta su muerte en 1788. Ese rey conocido en los libros de historia como el político o también conocido como el mejor alcalde de Madrid. Pues bien, Carlos III encarna de manera fiel el llamado despotismo ilustrado, ese sistema político híbrido entre la concepción del carácter absoluto de la monarquía y la preocupación por parte de los reyes de fomentar la riqueza y el progreso de sus súbditos. De ahí que una de sus máximas importantes sea la de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y bien, ¿todo esto se refleja de alguna manera en nuestra entonces Villa de Arjona? Pues sí, en cierta medida sí. Y a nivel local también podemos entender esa máxima antes señalada, de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Lo podremos deducir de algunos de los datos que a continuación expondremos. Una buena descripción de esta Arjona del siglo XVIII la podemos encontrar en el tomo 12 del Atlante Español o descripción general geográfica, cronológica e histórica por reinos y provincias. Su autor, Bernardo de Espinal y García, publicado en Madrid en 1787. Esta descripción ha parecido tan acertada a lo largo del tiempo que algunas de sus expresiones se han mantenido tan inamovibles a lo largo del tiempo que se han transcrito literales en diferentes manuales históricos sin imponer la más leve modificación. Y así las han suscrito don Santiago de Morales, don Basilio Martínez Ramos, don Jerónimo Gilmena, don José Domínguez Cubero. Incluso este que les habla las ha usurpado en misericordia en algunos de sus escritos. Otros datos han sufrido en estos 2 siglos y medio, variación tan importante que merece la pena recordarla para dar testimonio del cambio de los tiempos en Arjona. Se inicia el texto de Bernardo de Espinal. A 2 leguas, la legua ya sabéis que aproximadamente coinciden con los 5,5 kilómetros y un poquito más. Pues digo, a 2 leguas de la ciudad de Andújar y 5 de la de Jaén, a su norte, en la orilla occidental del río, salado de nombre, está la villa de Arjona en terreno alto y espacioso, a los 12 grados y 34 minutos de longitud y 37 grados y 59 minutos de latitud, cercada de antiguos muros con 4 puertas y 24 torres. Es gobernada por un alcalde mayor y habitada de 800 habitantes. Ya sabéis la polémica que hay siempre entre el ajuste entre vecinos y habitantes en los historiadores y estadísticos. Van desde el 1 a 3,6 hasta el 1, incluso 6. En Arjona vamos a tomar la media
que era la más ajustada a la mitad del siglo XVIII, 1 por 4, o sea, estamos hablando de unos 3.200 habitantes. Habitantes divididos en 3 iglesias parroquiales que son la de Santa María, construida en el Alcázar, que fue templo en tiempo de los gentiles romanos y mezquita en el de los moros, la de San Juan Bautista y la de San Martín, obispo turonense, la que fue templo en tiempo de los romanos y dedicada a Plotina, mujer de Trajano. Hay un hospital con el título de San Miguel, hay 7 ermitas, 2 fuentes públicas, muchos pozos de agua dulce, un magnífico santuario con 2 templos fabricados el uno sobre el otro, pero con tal arte que a los 2 se entra por terreno llano. Se veneran en él las reliquias de los santos mártires San Bonoso y San Maximiano, naturales de la ciudad de Andújar y patronos de esta villa. Y hay fábricas de sempiternas, una tela de lana basta, utilizada para los vestidos, y estameñas, que también es de lana, pero menos fina que las anteriores, urdida como si fuese el estambre, y una fábrica de salitre. Su término tiene 21 leguas y media, unos 120 kilómetros de circunferencia, por el que pasa el río Salado, que es abundante en pesca, y le hace producir trigo, cebada, avena, maíz, garbanzos, aceite, vino y todo género de semillas. Está plantado de olivos, viñas y árboles frutales, y los montes de encinas, pinos, robles y chaparros. Hay en ellos caza menor, y buenos pastos para la manutención de su ganado lanar, cabrío y vacuno, que son los que más abundan. En fin, datos que hablan de permanencia y mudanza en el transcurrir de los años. Siguen después una serie de pormenores sobre el origen histórico de la villa, sus diferentes ocupantes, y aporta información sobre algunas inscripciones en piedra que apoyan su importancia en la historia de Andalucía y de España. Incluye al final una nota heráldica de singular importancia. Dice: tiene por armas en escudo una puerta con 2 torres a los lados, y encima de la puerta 2 almenas, de entre las cuales se levanta una cruz de 4 brazos, todo de plata en campo rojo, de modo igual que están figuradas en la estampa 12, número 4 del tomo 12. Es decir, describe fielmente ese mismo escudo que se puede observar en el primer rellano de la escalera que sube al ayuntamiento, junto a la puerta de este salón de actos, al salir, a la derecha, y que se ha conservado milagrosamente, abandonado como estaba en las afueras de la ciudad, sobre la puerta del matadero, al desamparo de la protección debida y al alcance de quienes han podido hacerse con él, como así hicieron con otros bienes materiales patrimoniales, expoliados sin la menor consideración. Bien, es verdad que no hay demasiada coincidencia con los datos que figuran descritos con mayor profusión en el catastro que se había mandado anteriormente redactar por el marqués de Ensenada. Este catastro, que se inicia el recuento en Arjona el 20 de septiembre de 1751 y que pretendía obtener información cercana para evaluar previamente la riqueza y el nivel de ingresos de cada zona antes de organizar y regular una hacienda pública más racionalizada y eficaz, que se consideraba sistema clave para un mejor aprovechamiento de los recursos. Hablando en plata, querían saber exactamente cuántos habitantes había, qué tipo de riquezas había, para de esa manera ajustar los impuestos que habrían de cargar a estos habitantes. ¿Qué pasa? Pues que la vara de medir y los dedos de contar fueron más limitados en el control legal, con objeto de sustraer sabiamente en lo posible la cantidad impositiva para las arcas del gobierno. Sin embargo, coinciden en datos objetivos, tales como la extensión de su término, 21 leguas y media, hemos dicho de circunferencia, número de hospitales 1, el de San Miguel, del que cita en el catastro su fundación y dotación por don Bernabé Corrales Jabalera, vecino y regidor perpetuo de esta villa en su día, del cual eran patronos los 3 priores de las 3 parroquias que había. Actualmente sigue funcionando positivamente la fundación, sigue habiendo 3 patronos, pero no siguen habiendo 3 párrocos, ni siquiera 3 priores. Hay solo un prior, con lo cual incluso el propio nombre de prior está devaluado. Así es que hay 3 patronos: el prior, el señor alcalde y el presidente de la Junta de Gobierno de la Hermandad de los Santos, me parece. Pues bien, también mantiene igualdad en cuanto al sistema de gobierno local. Espinal no hace referencia
a otros muchos datos que nos darían cuenta más específica de las circunstancias reales de la sociedad en aquella época, cosa que se hace el catastro. Por ejemplo, voy a recordar los datos que da sobre los responsables de las artes mecánicas. Sabéis que en Arjona se sigue llamando a artistas a aquellos trabajadores que no trabajan en el campo. Pues bien, hace referencia a qué tipo de artistas, cuántos artistas y cómo vivían esos artistas en aquella época. Y dice así: en la villa hay 5 maestros de albañil y 2 oficiales. Hay 2 sastres, 3 albéiteres, 3 veterinarios y 2 oficiales. Hay 5 zapateros de obra prima, de los que hacen los zapatos de primera hora, 1 de viejo, o sea, remendón, y otro de vacuno, y 6 oficiales. Hay 2 herreros y 2 oficiales, un maestro cerero, que nos puede sonar ahora raro, un cantarero, 2 tejedores de sempiternas y jergas, la jerga es otra tela gruesa, pero no es de lana, 2 talabarteros, operario que trabaja el cuero, que hace talabartes. Este nombre talabartero lo recuerdo últimamente cuando hacemos referencia al padre de don Manuel Álvarez Tendero, que vino aquí a trabajar a Arjona como talabartero al taller del maestro Coche. Había 4 horneros, 4 panaderos y 4 oficiales. Será más adelante cuando la pregunta 35 sobre el número de jornaleros, o sea, de gente que trabajaba en el campo, se dice entonces que hay 250. Vemos la diferencia entre la cantidad de jornaleros, gente que trabaja en el campo, y la poca cantidad de artistas, de gente que trabaja, que no son agricultores. Y también de cómo se les paga, la diferencia de pagas. Así, a los jornaleros se les paga a diario 3 reales. Sabéis la moneda equivalente, moneda de plata, etcétera, ¿no? La mitad, exactamente la mitad, que a los maestros de albañil. La mitad que a los sastres. La mitad que a los zapateros de vacuno. Con todo, el sueldo mayor, que era 8 reales, bastante, casi el triple que a los jornaleros, se lo llevaba el cerero, que hacía de cerrajero y hacía de armero. Otro dato a considerar podría ser el de los pobres de solemnidad. También lo recoge el catastro. Será el de 74 pobres de solemnidad. Hablamos de mitad del siglo XVIII. Y se puntualiza que de ellos, de los 74 pobres de solemnidad, 62, o sea, el 80%, más del 80% son viudas. Hay 4 mozas y 8 hombres. Por su parte, Antonio Pons Piquer, que realizó por encargo de Campomanes también un recuento de los bienes que tenía en los lugares, los objetos de arte que había, ¿no?, a partir de la expulsión de la Compañía de Jesús en el 67. Que en Arjona habla más que de Fuerza del Rey, ¿verdad, Juan? Fuerza del Rey lo trata un poco de lejos. Lo trata bien, solo dice cosa muy desdichada. Pues de Arjona dice, Antonio Pons dice algo más. Dice, su población es de 6.000 almas. Conserva murallas y torreones antiguos. En su término hay excelentes tierras de pan llevar. Tiene buenos olivares, tiene pasto y monte, pero hay escasez de buenas aguas. Si esta es parte de la información de la que se da traslado a la oficialidad gubernamental, aquí en la documentación para andar por casa, o sea, en las actas capitulares, se nos informa que el siglo XVIII no ha comenzado bien en su segunda mitad para los arjoneros. Ese mismo año, en 1750, se presenta con una gran sequía, según se recoge en dichos libros. 5 años más tarde, os recuerdo el dato porque lo recordó la semana pasada don Francisco Juan Martínez Rojas. 5 años más tarde, en 1755, se produjo el gran terremoto, ese gran terremoto que devastó buenas amplias zonas de Andalucía. Pues bien, Arjona, en el informe que se solicita por Real Decreto para dar datos, para tratar de recuperar en lo posible los daños, se puntualiza que a las 9:03 se produce el fenómeno. Estaba la iglesia de Santa María llena de gente, como recordaba el deán. Estaba en ella el señor obispo administrando el sacramento de la confirmación, y contaba Francisco Juan cómo el obispo lo sacaron vivo en su sillón sin sufrir ningún daño. Se especifica asimismo en el informe que duró de 9 a 10 minutos, parece un poco exagerado, y se hace relación de daños, y entre ellos está la total ruina de la torre del homenaje en el castillo. De las 2/3 partes de la puerta de Andújar, esa que está precisamente donde Juan situaba la casa de Isabel, en la confluencia entre la calle San Rafael y la calle Pozo del Llano.
La muralla seguiría por la calle Castillo arriba. Las 3 iglesias parroquiales, la de Santa María sabemos que dejó de serlo por la desamortización de Mendizábal en el 36, tienen mucho daño y mayor esta iglesia de Santa María. Y asegura, se pusieron inhabitables 30 casas pequeñas y un molino de aceite. Con todo no hubo muerte, ni siquiera del obispo, de persona alguna, aunque estuvieron 2 mujeres muy cercanas a ella. Una del golpe de material caído de la iglesia de Santa María y la otra por el mal tratamiento que se le siguió al haberse caído al tiempo de salir de la iglesia, pasando por encima de ella tanta gente. En cuanto al ganado, no hubo contratiempo, solo perecieron 2 jumentos, a pesar de que había bastantes en la ciudad, asegura el informe. Pero como no hay 2 sin 3, al año siguiente, en 1756, se padece una plaga de langosta. Pero en fin, también en el infortunio hay límite. Conviene notar ya en 1771 una mejor noticia. Se funda una academia de música entre lo más distinguido de la sociedad de Arjona, bajo el patronazgo de San Blas. Se ve que en Arjona, aunque se supiese la determinación oficial sobre la canonización de Santa Cecilia, de la que hoy celebramos su día, por el Papa Gregorio XIII, por aquella pasión, decía, por haber demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos, pues bien, los arjoneros, más que de Santa Cecilia, se sentían cercanos del patrón de los enfermos de garganta y de los profesionales que lo curan, que además tenía ermita en Arjona, dentro de las iglesias, según se refiere en 1488 en la relación de iglesias en Arjona dentro del arciprestazgo de su nombre. Especifica quiénes son sus patronos, quiénes son sus maestros, etc. La enseñanza general también se beneficia porque aquel año también se funda una escuela de niños. Pero para todo esto hay que ser disciplinado, y una buena manera de poner cimientos es ser puntual, cosa que hoy no hemos sido. Y qué mejor manera que dejar atrás las reglas atávicas de dejarse llevar por las horas de la amanecida y la posición del sol en el horizonte que seguir el ritmo pausado del reloj. Pero el reloj arjonero por entonces se encontraba averiado. Así que el concejo, consciente de su necesidad, contrata para su reparación y buen mantenimiento al maestro herrero y relojero Manuel Rueda por un periodo de 8 años, con un sueldo de 20 ducados anuales. No sabemos si también se incluyó allí esa condición de modificarle el sueldo a medida que el IPC se iba subiendo de año tras año. Y así llegamos a 1776. Es alcalde de la villa Pedro Ignacio Ramírez de la Peña. Todavía estaba lejos de llevarse en plenitud la voluntad reformista del rey Carlos de reducir los privilegios de la nobleza que regían la vida en las villas y ciudades. De modo que aparecen unos personajes, síndicos y diputados, que se limitaron, aunque ya era difícil hacer algo, a ser elementos aislados de democratización de la vida local, en un contexto de inmovilismo de las estructuras oligárquicas. Y así, los síndicos adquirieron un papel más directamente político, siendo los representantes populares en las reuniones consistoriales. Eran en cierto modo la voz del común, la voz de la gente, la voz del pueblo llano, que presentaban o debían presentar al concejo las reclamaciones y quejas vecinales. En el auto que determina la creación de estos personajes asegura en cuanto al síndico presonero: acuerda igualmente que se nombre un procurador síndico personero del público, del pueblo, el cual tenga asiento también en el ayuntamiento, después del procurador síndico perpetuo, y tenga voz para pedir y proponer todo lo que convenga al público generalmente, e intervenga en todos los actos que celebre el ayuntamiento, y pida por su oficio lo que se le ofrezca al común, a la gente. Era un poco de defensor del pueblo en el ayuntamiento. Salvo algunas sesiones, casi cualquier vecino podía ser lector y elegible, pero como el cargo no estaba remunerado, se suscitaban en ocasiones problemas para dedicarles tiempo y esfuerzo. Las personas que encargaban esos cargos tenían que ser hombres buenos y que merecieran la aceptación de la mayoría de la población. Más adelante veremos cómo se desarrollaba esta aplicación de la nueva regla, de la nueva regulación en Arjona. El mismo día 1 de enero se celebraban las elecciones para los oficios de justicia, o sea, para los cargos que tenían que llevar la justicia en la villa.
En el ayuntamiento y su sala capitular, bajo el síndico personero don Jerónimo Cardera y Pineda, que ya veremos que en teoría debería ser gente del pueblo, era sin embargo uno de los nobles del pueblo, de la villa. Pues bien, ese día se preparan para elegir a las personas. Para ello hace falta hacer primero un catálogo de hijos de algo. Ya sabéis, los hijos de alguien, los que tenían, digamos, por antecedentes, tenían un vínculo con la nobleza o con las posesiones. Pues bien, había 18. En aquel año, en 1766, había 18 que tenían esa categoría. Y son Miguel Bonoso Valverde, que ya había figurado en el catastro de Ensenada en 1751, había firmado el catastro, con lo cual tenía 50 y tantos años ahora cuando se hace esta elección. Miguel Alférez Calmaestra, Francisco Antonio de Valenzuela, Lorenzo del Cañotalero, Jerónimo, del que hemos hablado, que era síndico personero, pero era hidalgo, y su hermano Lorenzo, Francisco y Andrés Verdejo Talero, Juan Francisco Talero Trapero, don Bernabé Verdejo Rincón, etc. Nombres todos que asociamos perfectamente a aquellos 320 y tantos que vinieron con el rey Fernando III. ¿Qué cargos son los que nombra? Pues mayordomo de cabildo, un solo cargo, por tanto, uno de la nobleza, Juan Fabián de Montoroquero. Caballero de Sierra, que había dos, pues uno pertenece a la nobleza, del listado de los 18 hijos de Álvaro que hemos dicho antes, y Tomás de Yangües por los hombres buenos. Alcalde de la Santa Hermandad, Fernando Chacón y Mesa por la nobleza, y José Gómez por los hombres buenos. Alguacil mayor de campo, también de la nobleza. Alférez mayor del campo, uno, también de la nobleza. Guardas de campo, para ayudar a los demás, pues ya vecinos, Martín Caro y Cristóbal Hernández. Padre general de menores y ausentes, un noble, Manuel Alférez Calmaestra, que le correspondía por turno. Diputados de los santos patronos, estos había dos, o sea, el ayuntamiento nombraba a quienes iban a hacerse responsables de los actos que se celebrarían con motivo de la fiesta, de organizar todos los actos, incluso de nombrar a predicador. Diputados de la Junta de Propios, o sea, de los bienes que hay en el pueblo. Uno, pues los dos eran, en este caso los dos eran capitulares. Tenían que administrar dineros, pues ya, y de bienes, pues los dos nobles. Fieles de campo, que eran los que valoraban dónde estaban colocados los mojones para delimitar en las lindes de un pueblo y de otro, pues eran dos vecinos, Pablo Jiménez y Manuel de Morales. Fieles de edificios, lo mismo, pero para controlar, digamos, las edificaciones, que estuviesen en buen estado y demás, también eran maestros albañiles, Antonio González Quero y Antonio González Clavijo. Alcalde para todos, digamos, para supervisar todos los oficios, pues un noble, Francisco Antonio de Valenzuela. Algunos de ellos hacían varias cosas, como veis, he visto, me he saltado los nombres porque muchos de ellos servían para muchas cosas, eran polivalentes. Procuradores del número, o sea, representantes, defensores de la gente del pueblo, pues también dos. Promotor fiscal, también nombrado. Alcaides de la cárcel, estos además se nombraban a dos, pero además con la obligación de cumplirlo, porque si no, el alcalde mayor se encargaría de sancionarlo. Pues bien, otros datos también de esta época, podemos hablar de cómo en el ayuntamiento se encarga a los responsables, en este caso a responsables de abastos, dos medidas que podemos considerar que eran, digamos, de cierta necesidad, ¿no? Como era el cuidar que la oficina donde se mataban las reses que se vendían en las carnicerías, que estaba en el centro del pueblo, pues que se cuidase porque originaban, sobre todo en el verano, mucha hediondez y mal olor a los vecinos, y originaba graves trastornos. O sea que alguien se encargase de controlar que aquello no ocurriera. Pues bien, en estas circunstancias, el día 9 de febrero de ese año, 1776, nace Francisco González Peinado. La destrucción de los libros parroquiales nos ha privado de más número de datos concretos, que son tan comunes para toda la gente, pero que sin embargo, en este caso concreto, nos hubiesen interesado conocer. ¿Cuáles podrían ser los motores que incentivaron un quehacer vital, que dista mucho de presentarse como un camino afable, donde la carrera militar brillante, accesible para la oligarquía rural, en la que podríamos situar a nuestro personaje, propiciado desde una posición de cierta comodidad económica y una situación social envidiable? Se podría conocer qué intereses podrían haberle desviado de esa posición cómoda hasta otro derrotero de cierta inseguridad, sobre todo como estaba él en la milicia. Evidentemente sería pura especulación tratar de atinar con cuáles podrían ser exactamente los motivos que le hicieron desviarse de esa posición cómoda hasta esa posición insegura de la milicia. Pues bien, se podría asegurar
que por sus obras los conoceréis, pero él se encarga de enunciar cuáles son esas obras. Y así lo hace en el manifiesto que hace a la nación el brigadier don Francisco González Peinado, benemérito a la patria en grado heroico y eminente, según Real Decreto de 19 de marzo de 1809 y diputado en Cortes por el Reino de Jaén, que se edita en Cádiz en 1811, pero que bien pudiéramos considerar como memorias autobiográficas. Y es que no hay más que leer sus primeras líneas para reconocer en él arraigados una serie de conceptos ideológicos con los que se pueden o no coincidir, pero que, si lo entendemos como principios rectores de la conducta, bien pueden marcar en su cumplimiento fiel estímulos decisorios en cuanto al comportamiento vital del ser humano. Dice así en su manifiesto: el hombre lo debe todo a la patria, sus fuerzas, sus talentos, sus bienes y hasta su propia existencia. Todo debe sacrificarse a tan sagrada obligación, reservándose únicamente la virtud y el honor, porque sin estos atributos no puede ser digno de la misma patria, ni estorbar que su memoria llegue a la posteridad cargada de oprobio y de execración. ¿Qué concepto tan elevado debería tener para nuestro personaje este valor, que a nosotros nos puede parecer lejano hoy día, vacío de interés para algunos, por el que arriesgar un mínimo de nuestros sacrificios hoy, por el que arriesgar cualquier pieza de nuestra personal comodidad, como es el concepto de patria? Evidentemente ha de ir más allá del sentido literal con el que lo podemos encontrar en el diccionario de la Real Academia, como tierra natal o adoptiva, ordenada como nación a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos, para asegurar, como hacía él, que el hombre a ella, a la patria, todo se le debe, con las limitadas excepciones que él mismo concreta, como es el honor y la virtud. Pero hay ahí que vuelven a ser otros conceptos teóricos, inmateriales, incuantificables, de apreciación personal, los que manejan su afirmación y que se nos pueden escapar de la específica acepción con que se aplica. ¿Sería entendido el honor como esa cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo? O tal vez honor será esa gloria o buena reputación que siga la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas de quien se la granjea. Con alguna posibilidad de acertar podríamos entenderla más como esta segunda, pues él mismo asocia honor y virtud en su valoración de excepciones que pueden hacer que el hombre olvide su incondicional servicio a la patria y que se pueden derivar de la lectura detenida de su manifiesto. En su segunda página nos da información sobre su origen, de familia opulenta y distinguida venida menos en sus propias palabras, así como de su ingreso en la carrera militar. Me glorío de haber dado principio a mi carrera militar por el primero y más inferior grado de la milicia, no obstante haber merecido a Dios conocida cuna en el reino de Jaén por la opulencia y distinción que sostuvieron las de mis ascendientes, y fue declinando, como otras muchas, prueba incontestable de que no son estables los bienes de esta vida y que perdidos se degrada, por desgracia, hasta el nacimiento. Así que solo soy deudor a mi aplicación y al exacto cumplimiento de todas mis obligaciones, de los grados sucesivos que he ido adquiriendo en ella, sin mezcla alguna de intriga ni protección especial. Así he corrido 30 años por la carrera de las armas, sellándola con mi sangre, con el pundonor y con la dignidad de hombre de bien. Sin embargo, a pesar de lo que él dice, no figura en las líneas de nobleza que hasta el momento hemos visto, ni su apellido figura entre los hidalgos que se recogen en los libros capitulares de su tiempo. Se habla aquí de una dignidad adquirida por él mismo, no lograda por el linaje, ni por acciones ajenas a las suyas propias. Con todo, el apellido González, que él tiene en primer lugar, figura ya en 5 de los 273 caballeros de los que hablaba antes, a los que el rey Fernando III había dado tierra y heredamientos en Arjona. En Arjona, mientras corretea aún por sus calles, la vida continúa, ajena a los avatares de nuestro futuro militar. En 1777 se acuerda hacer con el sobrante de 7.000 reales de unas fiestas de toros celebrados en el mes de agosto, en la iglesia de las reliquias, un altar, un presbiterio enlosado con escalera y basa del púlpito de jaspe encarnado, y se dispone a colocar una baranda de hierro en la misma. En 1780 se prohíbe desde el consistorio
seguir colocando un tablado al lado del presbiterio en la fiesta de los santos, para danzas, cosa que provocaba escándalos e indecencias. Esto lo dice el consistorio. Por eso nos sorprende que el vicario consignase por escrito su protesta a esta prohibición por parte del consistorio, llegando a amenazar el vicario, si la prohibición persistía, esa de celebrar danzas y demás, con cerrar las puertas de la iglesia y no tocar las campanas en dicha festividad. Un cura progre, diría, supongo. Y en relación con la iglesia, el consistorio seguía prohibiendo. El consistorio seguía prohibiendo en la iglesia. 3 años más tarde se acuerda que dejen de hacerse las acostumbradas migas en las puertas de la iglesia, en la Nochebuena. Esas migas que luego se comían en el presbiterio. Pues también lo prohíbe el consistorio. Es posible que en enero de 1782, el niño González Peinado, tenía entonces 6 años, acompañase en el entusiasmo con el que el pueblo recibe multitudinariamente, hasta el punto de tener que poner caballería de escolta, al fraile capuchino, hoy beato, fray Diego de Cádiz, que venía a predicar a esta vía desde Andújar y Arjonilla. También escuchase este niño el cierto malestar que se dejaría circular por los mentideros al conocer que la villa había de colaborar con la inversión de todos sus fondos en acciones de 2.000 reales para el total de 300 millones de reales con los que iniciar su andadura el Banco de San Carlos, obedeciendo a la real cédula que le conminaba a ello. O sea, eso de ayudar a los bancos que ahora vimos en la tele, ya lo hacíamos nosotros en el siglo XVIII. Pero ya no estaba el adolescente González Peinado en Arjona en 1792, cuando el nuevo rey Carlos IV la autoriza para que celebre la feria de ganados los días 14, 15 y 16 de septiembre, trasladándose, como ya se celebraba con anterioridad, de la plaza del mercado, del paseo de San Martín, donde ya se venía celebrando, pero además el día del Corpus, se trasladaba a las afueras, o sea, a San Diego, donde ahora se celebra. ¿Por qué no estaba allí el niño González Peinado? Pues muy sencillo, porque el año de antes, en 1791, nos lo encontramos ya en el frente de guerra, a la altura de Mendiberza, y de modo tan meritorio que fue reconocido como buen soldado, enrolado, según escribe, en las filas del ejército de Navarra, siempre empleado en los servicios más activos y preferentes, ya en las compañías de alternación, ya en las guerrillas, de las cuales pasé a la escogida compañía del general don Ventura Caro, que era siempre la primera en todos los ataques y funciones más expuesta. Francia era entonces el enemigo, y en su enfrentamiento vienen las primeras heridas de nuestro personaje. Añade más tarde: en la siguiente guerra con la nación británica estuve destinado 44 meses en el campo de Gibraltar, y en la última con Portugal me encontré en toda ella, y muy particularmente en la toma de Alburquerque, sin que después, en la paz que se siguió, hubiese disfrutado la menos tranquilidad ni descanso, pues destinado con mi cuerpo a las fronteras de Francia en el reino de Navarra, estuve continuamente empleado en ellas en la persecución de contrabandistas. Ahora es Napoleón quien invade la península y escribe: Pamplona era el lugar de mi residencia. Cuando ocupada ya la ciudadela como las principales plazas por las tropas enemigas, empezaba ya a resentirse en todos los ángulos de la península los primeros movimientos convulsivos de insurrección. Por todas partes empezaba a arder la sagrada llama del patriotismo, patriotismo, para sacudir el yugo opresor. De allí pasa a Zaragoza, donde sus muestras de valor encontraron la fría recompensa de numerosas heridas y la enfermedad de sus 2 hijos y de su mujer, como consecuencia de la explosión de una bomba que había caído en su casa, agravada con la epidemia que asolaba la ciudad, a la que nuestro paisano no le sería ajeno. También enfermó. Puntualiza: la necesaria e inevitable capitulación de la plaza, golpe para mí tan fatal que hubiera preferido 1000 muertes antes de verme reducido al triste estado de prisionero de unos enemigos a quienes tanto abomino. Así lo condujeron al general Laval, que mandaba la plaza, el cual, compadeciendo mi estado y prodigándome elogios, me concedió 20 días para restablecerme. Término que, aunque no bastó a proporcionármelo, a lo menos me facilitó el necesario para evadirme de aquella ciudad y volver al seno de nuestros ejércitos,
exaltado del más ardiente patriotismo y entusiasmado del deseo de volver a pelear por la salvación de mi patria. De Zaragoza parte González Peinado a su nuevo destino ya con el grado de coronel. Continúa su azarosa vida militar en diferentes lugares de la península y comienza su extraordinario servicio en defensa de la corona por tierras malagueñas y gaditanas. Como veis, su biografía militar es amplia. Está muy bien estudiada, como he dicho antes, por historiadores, investigadores de la zona de la serranía de Ronda. Pero su relación, entonces se pelea con su jefe, con Serrano Valdenebro, pero esto lo veremos más bien luego situado en el Congreso. Vamos a ver un poco del diputado González Peinado. Fue elegido en Cádiz el día 21 de septiembre de 1810, como diputado suplente por el procedimiento establecido para las provincias ocupadas por los franceses, como era el caso de Jaén. Jaén estaba ocupada, no se podía elegir representantes allí. Pues bien, eran 15 los electores que, o bien vecinos de Jaén, o bien naturales de Jaén, estaban emigrados en Cádiz o en la isla, en San Fernando. Él mismo describe en su manuscrito cómo se instaló el lugar preferente en la historia. Y dice: como aún permanecía en Cádiz al tiempo de celebrarse las juntas para la elección de diputados en Cortes por las provincias ocupadas por los enemigos, quiso la suerte coronar los deseos de los electores de mi provincia, que nombrándome diputado del reino de Jaén, me constituyeron en la honrosa obligación de dar principio a nuevas y honoríficas tareas. Electo pues, insiste mucho en esto de hacerlo todo sin trampa ni cartón, electo pues, sin juego de intrigas ni otros manejos, diputado en Cortes por el reino de Jaén, creí desde el momento de la instalación de ellas que debía responder con mi conducta a la confianza del pueblo que me había elegido y concurrir con todos mis esfuerzos, celo y afanes a la salvación de la patria, a su independencia y felicidad. Recordáis que uno de los principios elementales o fundamentales de la Constitución era lograr la felicidad de los ciudadanos. Pues bien, él lo pretende combatiendo sin tímidas consideraciones los vicios, los abusos y los obstáculos de toda especie que la aniquilan y obstruyen esa felicidad, reclamando sin cesar las más prontas y enérgicas providencias y generales reformas que exigía el bien de la nación. Con este motivo hice diferentes mociones, sostuve y apoyé otras, dirigidas todas a proponer los medios más eficaces de recobrar la libertad de la patria, defender su integridad y proteger los ciudadanos. Al acto de apertura de las Cortes, el día 24 de septiembre, asisten 108 diputados. Todos los que estaban previstos no pudieron ser elegidos. En estas Cortes figuran, y este dato, como veis, se diferencia del que dijo el deán el otro día, porque él daba los datos de la Constitución, de la firma de marzo del 12, y yo hablo en este caso del día en el que se constituye el Congreso, el día en el que se constituyen las Cortes, ¿no? En estas Cortes figuran 66 diputados militares, entre ellos 4 tenientes generales, 5 mariscales de campo, entre ellos su anterior jefe, José Serrano Valdenebro, y 6 brigadieres, entre ellos nuestro paisano. Volvamos un poco la vista atrás. Isla de León, mañana del día 24 de septiembre de 1810. Eran las 9. Los diputados se concentran en las casas consistoriales de San Fernando, de la isla, donde allí acordaron la fórmula del juramento. 30 minutos más tarde, junto a los regentes, se trasladaron a la iglesia mayor parroquial de San Pedro y San Pablo, en la procesión cívica narrada por Benito Pérez Galdós como el sencillo desfile de un centenar de hombres vestidos de negro. Entre ellos, entre esos 100 hombres, centenar de hombres, caminaba nuestro paisano González Peinado. Tras el juramento, acto inmortalizado por Casado de Galeizal en ese cuadro magnífico que está en el Congreso de los Diputados, los electos se dirigen a la cercana Casa de Comedias, al teatro principal de hoy. Ya en esa misma mañana, con anterioridad, González Peinado se adhiere con firme convicción a los principios contenidos en el breve discurso del sacerdote Diego Muñoz Torrero, diputado por Extremadura. ¿Qué es lo que hace Muñoz Torrero? Pues proclama la soberanía nacional. El poder está en la nación. La división de poderes y la inviolabilidad de los diputados, con lo que sentó las bases no solo de la futura Constitución, sino también de todo el devenir del liberalismo español. En Arjona, estamos hablando de 1810,
En Arjona, mientras tanto, la derrota de Bailén ha provocado, como era lógico, la reacción violenta de Napoleón, que trae nada menos que 70.000 franceses y pone a su frente a su hermano José, del que ya hemos visto que está por la serranía de Ronda. Hasta Arjona llega la segunda comandancia de Andújar, al mando del comandante Juan Bautista Bago. El saqueo es el común al de todos los lugares por los que pasa el ejército francés, y su botín son cebada, pan, carne, vino. Se requisan escopetas, espadas, pistolas, bayonetas, cuchillos, carabinas, trabucos, estoque. Y añade la crónica: 2 calamidades a más de los franceses. ¿Cuáles son esas 2 calamidades? La pérdida de la cosecha y la peste amarilla. Esta requisa continúa hasta el 14 con el regreso del rey Carlos IV. ¿Qué ha sucedido mientras con nuestro paisano? Pues la presidencia de las Cortes acordó suspender sus sesiones en la isla de León el 20 de febrero de 1811 para reanudarse en Cádiz, en el templo de San Felipe Neri, el 24 de febrero. Atrás quedaron 323 sesiones ordinarias celebradas en la cercana isla. Pues bien, en medio de esa ingente labor de creación de las Cortes irrepetible, en una tabla que recoge Modesto Lafuente en su Historia de España, nombres de los diputados que firmaron y juraron la Constitución de Cádiz, allí entre ellos figura González Peinado, junto a Gorda y Barrio, presidente, y Subiré, Riesgo Puente, Ruiz Lorenzo y Gárate, diputado secretario. El diputado González Peinado, en las sesiones parlamentarias, continuó desarrollando lo que fue su programa de intenciones, y en él planea su talante claramente liberal y participa en 3 comisiones: Comisión de Justicia, Comisión de Honores y Comisión de Premios. Sus intervenciones son numerosas. En 40 de las sesiones parlamentarias interviene activamente, muy activamente. Además lo hace con una extrema claridad, lo que anticipa una gran inteligencia y un amplio bagaje de saberes que va más allá de la simple y pura estrategia militar. En la Comisión de Justicia lo hace para establecer límites entre el Poder Ejecutivo frente al Legislativo, digamos una decisión importante, así como para atender a cuestiones concretas sobre el Poder Judicial. Como no podía ser de otro modo, y destila páginas abundantes de su manifiesto, se muestra partidario de la concesión de premios y honores a quienes habían demostrado su valor y patriotismo, así como penas para quienes siguieron las directrices del rey invasor. Dice literalmente: he insistido continuamente por la separación y destitución de todo funcionario público cuya conducta deba ser sospechosa a la nación, ya sea por haber jurado y servido al rey intruso o protestado al Consejo Real contra los movimientos populares que aclamaron su libertad a los principios de nuestra gloriosa lucha. Como liberal radical, intervino en discusiones como las del reglamento del Consejo de Regencia o las tendentes a limitar las prerrogativas reales. Defendió la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, la libertad de imprenta. Dice: clamé también sin cesar desde el principio de la instalación de las Cortes por la concesión del libre uso de la imprenta hasta lograrlo. Abogó por la abolición del voto de Santiago. También argumentó con brío aquella otra proposición del señor González para que las Cortes den audiencia pública a los que tengan que reclamar agravios, presentándose en la oficina los que lo hagan de palabra. Otro punto conflictivo de la estancia de González en las Cortes se origina cuando la sesión de 25 de enero de 1811 sale en defensa del mariscal Aguirre, de quien se aseguraba que había llamado traidor al ministro de la Guerra Antonio Corneli Ferraz, lo que al llegar a oídos de un sobrino suyo que era diputado, provoca que éste se dirija a las Cortes con el ánimo de que sea nuestro paisano quien o demuestra lo que había dicho o que diese las explicaciones oportunas. Esto, que lo conoce nuestro diputado, exige al presidente de las Cortes que le dé por escrito todo lo que hayan dicho en contra suya. Pero las Cortes no quería, por lo visto, indisponerse con uno y con otro y no da información a nuestro paisano. ¿Qué es lo que hace? Pues que entonces, al exigir duramente que los documentos llegasen al Congreso, que los documentos que habían llegado al Congreso se los transmitiesen a él, entonces fue rechazada esta propuesta. Y como reacción, al no escucharlo, dejó de asistir a la reunión del Parlamento. Pero con él también lo apoyaron Terrero Monesterio y el lucense Domingo García Quintana.
requeridos una y otra vez para que fuesen al tribunal, su orden, mientras a él no le diesen explicaciones, su orden fue desoída. Y entonces fue ordenado su encarcelamiento. Desde el domicilio de González Peinado en Cádiz, en la calle Garaycoechea número 52, hasta el castillo de Santa Catalina, distantes 1 kilómetro, y dado su delicado estado de salud, se hizo el traslado, según el historiador Ramón de Solís, en silla de manos, como si fuese un criminal facineroso o un reo de alta traición, con el que consumaron su inicuo proyecto, dando al público el testimonio más espantoso de violencia, de arbitrariedad y de despotismo. Pero nuestro paisano no se anda con reparo ni prevenciones, como quien no tiene nada que perder, al señalar a los culpables de su agravio y a la mancilla de su buen nombre, de su reputación, y dice: mi opinión, o sea, la opinión que tienen de mí, está establecida entre los buenos, sobre principios sólidos. La nación toda ha conocido mis sentimientos como militar antes que como diputado, y como he derramado muchas veces mi sangre por la patria, ha marcado su opinión antes que otros sus plumas y brillantes discursos. Por último, no habrá ninguno que pueda acusarme de refractario, de cuya nota no están exentos ni aun los mismos que me están juzgando. Llamo refractarios a aquellos que, habiendo jurado y servido al intruso gobierno, viven hoy impunemente ocupando sus mismos empleos, uno de los cuales es don Vicente Cano Manuel, presidente del tribunal, o sea, como veis, nos andaba con chiquita, y por cuya orden fui conducido al castillo de Santa Catalina, y cuya conducta no debo extrañar, siendo él un amigo de Napoleón y sus secuaces, como se comprueba por el papel impreso del padre Rico, y yo, el enemigo que más les odia. Tras 4 días preso y sin que el tribunal viese su causa, amén del estado de enfermedad grave en el que se postraba, fue recluido en arresto domiciliario por un periodo de 5 meses, tras los cuales se incorporó a su labor en las Cortes, y como un nuevo fray Luis de León, expuso sin rencor públicamente que dicho periodo fue como un retiro, durante el cual todas mis cavilaciones se han dirigido siempre a la salvación de la patria. Este hecho promovió la creación de un tribunal especial para juzgar a los propios diputados, y que había de ser formado por los propios diputados. La intervención de José Pablo Valiente, diputado por Sevilla, conseguiría tanto el sobreseimiento de su causa como la de García Quintana, lo que les permitió volver a incorporarse a su condición de diputado y a su sillón en el gaditano oratorio de San Felipe Neri, sede de las Cortes, hasta el final de aquel periodo de sesiones que finalizaría el 20 de septiembre de 1803. En la sesión segunda de las Cortes Extraordinarias, celebrada el 13 de septiembre de 1813, clama con enérgico tono, incluso se subraya en el acta de sesiones que se le llamó al orden, para defender sus posiciones políticas y la integridad del texto constitucional según su interpretación. Se dirige al diputado don Agustín de Argüelles. Bien sabe vuesa merced cuántos enemigos tiene ese sagrado código de la Constitución que tanto aborrecen los perversos. Bien sabe vuesa merced cuánto aborrecen la institución de Cortes. Esta es verdad que no la ignora ningún español, solo la desconocen aquellos que no quieren ver. Bien sabe vuesa merced, como veis, la técnica de la oratoria la ha ido aprendiendo o la había adquirido por manera infusa. Bien sabe vuesa merced qué clases de invectivas se le han dirigido desde el día 24 de septiembre de 1810. Fue el día en que se constituyó las Cortes. Y acaba: ¿cuánto hemos sufrido en este recinto? Su nombre figura por última vez en el diario de sesiones el 30 de marzo del año siguiente, que incorpora un escrito de González en el que, argumentando que se encontraba enfermo, solicita 2 meses de permiso para ausentarse a Algeciras. Ignoramos la verdadera razón, si realmente era la enfermedad o bien alguna otra de tipo familiar o afectiva la que motivó su abandono de Cádiz. De igual modo, se ignora por el momento cuándo se trasladó de nuevo y definitivamente hasta la provincia de Jaén. Ese mismo año, 1814, se plantan en Arjona 10.000 olivos, 1.500 álamos negros y blancos y 6.400 chaparros. De los 900 vecinos que tenía censados al comenzar el siglo, en esta fecha se ha reducido a solo 750, o sea, nos quedamos más o menos con los 3.000 habitantes. Pues bien, 3 años más tarde,
de nombrar a don Pedro de Morales Cardera en el 17 como regidor perpetua, 3 años más tarde, Francisco González Peinado muere el 17 de noviembre de 1820 en Arjonilla, Jaén. En el libro capitular de la villa de Arjonilla, correspondiente este año, se recoge la siguiente acta. En la villa de Arjonilla, a las 7 de la mañana de este día 17 de noviembre de 1820, reunidos extraordinariamente los individuos que componen el ayuntamiento constitucional de la misma, por el señor presidente, se hizo presente que a las 3 había fallecido el brigadier de los ejércitos nacionales, don Francisco González Peinado, benemérito de la patria en grado heroico y eminente, diputado por esta provincia en las Cortes Extraordinarias, caballero de la Orden de San Hermenegildo. A su consecuencia, el ayuntamiento, deseoso de honrar de un modo digno los restos preciosos de este héroe, cuya memoria honrará eternamente nuestra provincia, acordó unánimemente se constituyese en cuerpo a las 3 de la tarde, que formado se trasladase a su casa y acompañase su funeral, que concurriesen en cuerpo los inválidos, que se oficiase a Andújar para que el comandante de armas remitiese la escolta suya formada por 2 oficiales de la Guardia Nacional y 2 individuos de esta corporación llevasen el féretro, que se erigiese un magnífico túmulo y que sobre su sepulcro se grabase su nombre y distinciones, haciendo presente lo disponga, para que sepan que el ayuntamiento actual aprecia a los hombres por lo que son y no por lo que valen. Con lo que se concluye esta acta que firman los señores más abajo, de lo que yo, el secretario, certifico. Lo siguen las firmas de José González, Cristóbal Bejarano, Manuel García, Baltasar Ramírez, Francisco Seguer. Le sigue, por último, la del secretario Rafael de Osorio. Se añade luego una nota del secretario en la que hace constar que todo se ha cumplido lo dispuesto, así como de haber puesto conocimiento del anterior acta para el señor capitán general de esta provincia, para el señor secretario de Estado y para el ayuntamiento de Arjona. Pocos meses antes, según documento que amablemente me ha facilitado, al igual que el anterior, Manuel Jesús Segado, que anda por ahí detrás, mi colega en la crónica y aún así todavía amigo, el día 21 de mayo de ese mismo año, González Peinado había suscrito un poder en Arjonilla ante el escribano por su majestad y ante testigos, en el que tras relación de datos personales y títulos de quien lo otorga, literalmente expone. Pone en el poder que, siendo noticia que don Andrés María de Alférez, vecino de Arjona, ha vendido parte de una casa que pro indiviso posee con otros 2 primos del que habla, sobre cuyo procedimiento tiene que demandar en justicia previo el acto de conciliación y al mismo tiempo pedir la posesión de ella si tuviese lugar, otorga, lo da y confiere poder a don Pedro del Castillo de esta misma vecindad, para que defienda sus intereses en cuanto a modo y tiempo corresponda. A esta misma casa hace referencia en su testamento, que próximamente va a publicar íntegro mi compañero, cuando manifiesta: declaro que los bienes que poseo son una parte de herencia de la villa de Arjona, procedente del presbítero don Antonio Peinado, mi tío. Escaso patrimonio y además heredado. Sin embargo, la vinculación con Arjona no termina a lo largo del tiempo. Me comentaba esta misma tarde Manuel Jesús Segado que en el testamento figura una parte que desconocía, y es que sugiere o solicita o pide o reclama o exige, el nivel el tono no lo sé, que fuese enterrado en Arjonilla, pero lo más cercano posible al altar de Nuestra Señora de los Dolores. Por entonces, ya sabéis que ya era patrona de Arjona la Virgen de los Dolores. Pues bien, este caso patrimonio, y como digo, además heredado. Por eso no nos extraña, pues, que su viuda, Ana Moreno, quedase en un estado económico de extrema necesidad. Lo que motiva la solicitud al gobierno del trienio liberal del 20 al 23, para que le continuase los socorros que le había mandado librar sobre los fondos de expolios y vacantes en atención a la miseria en que se veía. La comisión, en vista de lo informado por el gobierno, es de opinión que debe aprobarse el socorro a su viuda de 3.300 reales que interinamente le concedió el rey sobre dicho fondo y concederle esta cantidad por vía de pensión. No fue digno estado final
para una vida entregada con tanta generosidad a su patria y a sus gentes. Muchas gracias. Muchas gracias. El ayuntamiento, como viene siendo habitual, estamos en un pueblo humilde, pero quizá ahí reside gran parte de la fuerza de Arjona, ¿no? La verdad que nos estuvimos planteando, tanto a Manolo Cardeña como a Juan, qué detalle tener con ellos, y sobre todo teniendo en cuenta un poco el semblante y un poco la trayectoria de ambos. Por ejemplo, de Juan, que tiene ya una calle, una biblioteca, un museo. Es decir, oye, qué detalle tenemos, ¿no? Y al final se nos ocurrió que qué mejor que de alguna forma entregarle o regalarle el alma de Arjona, ¿no? Es por ello por lo que le vamos a hacer entrega tanto a Manuel Cardeña como a Juan Eslava, un poco productos navideños, de productos campos y aceite de la primera prensa ya de este año.